Saludos, estimados estudiantes. En esta ocasión estaremos hablando acerca de los enfoques principales en la enseñanza de la lengua escrita. En primer lugar, hablaremos del enfoque tradicional, porque es el más conocido y el que de alguna manera se practica más en las aulas. En este enfoque se enseña los textos, se enseña a leer de manera aislada, en el sentido de que se enseñan las letras, los sonidos, las palabras de manera descompuesta, es decir, se descompone el texto y se estudia, se enseña de forma separada, no de forma contextual. Lo que interesa en este enfoque es que el alumno aprenda a decodificar, no importando si es capaz de encontrar, identificar el significado global de todo el texto, sino que lo que interesa es que pueda decodificar y al menos comprender las palabras aisladas. También en este enfoque hay una separación de lo que es la lectura por un lado y la escritura por el otro. Se tiene la idea de que para que los niños comiencen a escribir, primero tienen que saber leer bien. En esta perspectiva tradicional se utilizan materiales de lectura distintos a los utilizados en contextos naturales. ¿Qué significa esto? Solamente se basan en el texto de lectura oficial, en el libro de texto, y no se usan otros materiales de lectura como podrían ser revistas, cómics, periódicos, carteles, afiches, etc. Por lo tanto, las actividades son demasiado abstractas y se pierden los significados contextuales. Esta concepción parte de una idea neuroperceptivo-motora para explicarse el origen de los problemas de aprendizaje, atribuyéndole causas de tipo visual, auditivo, neurológico e incluso motores, y dedican demasiado énfasis a la estimulación de los procesos psicológicos básicos, no enfatizando el papel que cumplen los procesos superiores como son el análisis, la síntesis, el pensamiento, la imaginación, la comparación, abstracción, etc. Entonces, en esta perspectiva, la lectura y la escritura, así como la enseñanza, la terapia educativa, incluso todo el aprendizaje en general, va a ir dirigido hacia procesos de maduración general, como podrían ser los siguientes: la discriminación visual y auditiva, la relación figura-fondo, el desarrollo psicomotor, habilidades grafomotoras, dominancia lateral, discriminación derecha-izquierda, esquema corporal, ritmo y percepción figura-fondo. Todos estos son procesos psicológicos básicos generales que sirven como telón de fondo para una serie de procesos superiores, pero en este enfoque no se enfatizan dichos procesos superiores. La perspectiva y la hipótesis central de este enfoque es que los niños llegan como una pizarra en blanco, es decir, cuando llegan por primera vez a la escuela no consideran que el niño lleve un nivel prelector, lo cual sí es de alguna manera cierto, porque los niños vienen de un entorno lector, conocen de alguna manera los elementos básicos de la lengua escrita. Sin embargo, en este enfoque consideran de que el maestro es quien revelará todo el conocimiento acerca de la lengua escrita. Sus estrategias y sus rutinas de enseñanza están basadas en la repetición, la memorización, los dictados y la transcripción, siendo muy mecánicas y conduciendo a la automatización del proceso lector. En cambio, tenemos la perspectiva del enfoque constructivo comunicativo. Este enfoque retoma las ideas de dos corrientes teóricas como son la concepción constructivista y la teoría psicolingüística. La concepción constructivista de la enseñanza y el aprendizaje escolar se basa en tres ideas fundamentales. Por un lado, el alumno es el responsable de su propio proceso de aprendizaje.
La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos ya existentes. Esto significa que el maestro no llega a inventar conocimiento, sino a hacerlo accesible. El conocimiento existente lo hace accesible, guía a los alumnos a esos procesos de construcción hacia un aprendizaje autónomo y protagónico, porque ya dijimos que el alumno es el responsable de su propio proceso de aprendizaje. El maestro solo es un facilitador del conocimiento. Las ideas constructivistas aplicadas a la lectura y la escritura nos dicen que en el conocimiento de la lengua escrita, los niños no llegan a la escuela como una pizarra en blanco, a diferencia del enfoque tradicional que considera que los niños llegan sin conocer absolutamente nada, como que si no viniesen de un entorno lector. La lectura no es un simple proceso perceptivo de decodificación de signos gráficos, lo cual sí está muy presente en el enfoque constructivista, pues allí el énfasis está puesto en que el niño sea capaz de decodificar muy bien y que lea las palabras, las decodifique bien, que lea oraciones, pero no le apuestan a que el niño se convierta en un verdadero lector, lo cual significa comprender el significado global de los textos. También este enfoque, la escritura es más que un proceso psicomotor de representación de grafías, es un proceso productivo y es un proceso de expresión de ideas, de pensamientos, de sentimientos, a diferencia del enfoque tradicional que para ellos la escritura es copiar muy bien de la pizarra, copiar muy bien del libro, hacer una letra muy legible, muy ordenada. Por otro lado, tenemos la teoría psicolingüística como base del enfoque constructivo comunicativo. Esta nos dice de que es importante conocer las operaciones cognitivas que participan en el acto lector y escritor. Esas operaciones cognitivas ya las hemos estudiado anteriormente y son los procesos sintácticos, léxicos, motores, semánticos, pero también nos dice que es importante desarrollar las habilidades metalingüísticas para lograr un adecuado aprendizaje de la lectura. Y estas habilidades metalingüísticas son esencialmente las que están presentes en la conciencia fonológica o reflexión fonológica. En esta perspectiva psicolingüística se concibe de que los problemas, las dificultades que los niños tienen para aprender a leer no se deben a problemas de tipo neuroperceptivo motor, sino a un déficit en el lenguaje oral en todas sus manifestaciones, ya que en el lenguaje oral también encontramos procesos de tipo léxico, sintáctico, fonológico, semántico. Por lo tanto, en este enfoque, la enseñanza no se tiene que basar en actividades mecánicas repetitivas, sino por el contrario, debe estimular 4 dominios relacionados, como son la lectura comprensiva, la escritura expresiva, también la expresión oral y la comprensión oral, que son parte, estos dos últimos, del lenguaje verbal. Y acá les he traído un cuadro donde vemos la diferencia entre el enfoque tradicional y el enfoque constructivo comunicativo. Por ejemplo, en el enfoque tradicional para la lectura se favorecen procesos principalmente de tipo, decíamos, básico, como pueden ser la percepción visual y la descomposición del texto. En cambio, en el enfoque constructivo comunicativo, la lectura le apuesta al desarrollo de la comprensión y la conceptualización, que ya son de índole superior. También tenemos que en el enfoque tradicional, para ellos, la escritura favorece principalmente procesos de motricidad fina, lateralidad, coordinación visomotora, que también siguen siendo de tipo básico, general. En cambio, el enfoque constructivo comunicativo en cuanto a la escritura va a favorecer procesos de organización y de expresión del pensamiento,
de los sentimientos y las emociones, es decir, no se limita a una simple transcripción y copia de la pizarra o de los libros. Entonces, en ese sentido, tenemos que hay dos enfoques que tienen diferentes puntos de vista totalmente opuestos. En la actualidad, aunque aún sigue prevaleciendo la tendencia a utilizar el enfoque tradicional para la enseñanza de la lengua escrita, pero cada día está más presente en las aulas no solo las ideas, sino también las estrategias de enseñanza propias del enfoque constructivo comunicativo. Le agradezco su atención. Los espero en la próxima clase.